Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Directo América de France 24 y muchísimas gracias por elegirnos esta mañana de viernes para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El primer ministro de Tailandia disuelve el Parlamento para convocar nuevas elecciones antes de febrero y pasa a liderar un gobierno en funciones. Esto en medio del restallido de los combates con Camboya y tras las inundaciones que causaron al menos 160 muertos en el sur del país. En el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky estaría dispuesto a aceptar una zona desmilitarizada en el Donbass y pide un alto el fuego para celebrar las elecciones que exigen Moscú y Washington. Sin consenso en el Congreso, Donald Trump insiste en que pronto empezarán los ataques terrestres contra Venezuela y el gobierno de Maduro anuncia que Washington suspendió el vuelo de deportación de venezolanos desde Estados Unidos previsto para este viernes. Iniciamos las noticias esta vez en Tailandia porque tras contar con la aprobación del rey, el primer ministro tailandés disolvió el Parlamento para convocar nuevas elecciones. Esta es una reacción ante la amenaza de la oposición de censurarlo por no llamar a una asamblea constituyente, tal y como acordaron en septiembre, cuando, recordemos, renunció la ex primera ministra en medio de enfrentamientos con Camboya, un conflicto histórico que de hecho ha vuelto a estallar esta semana. Una crisis política que se suma a un conflicto armado. A solo 3 meses de su llegada al poder, el primer ministro tailandés anunció la disolución del Parlamento. Nuevas elecciones deberán organizarse en un plazo máximo de 2 meses. El gobierno de Anutin Charnvirakul, minoritario en el Parlamento, se mantenía gracias al apoyo del Partido del Pueblo, al que había prometido una reforma de la Constitución. Un compromiso que tardó demasiado en concretarse para la oposición. Eso mientras los combates arrecian con la vecina Camboya. Desde el domingo pasado se registran disparos de artillería de un lado y del otro de la frontera. Ambos ejércitos se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego. El origen del conflicto, una disputa sobre el trazado fronterizo. Cientos de miles de personas han tenido que huir de la zona como aquí, del lado camboyano. Es la segunda vez que huyo. La gente enfrenta dificultades terribles. No deseo nada más que el regreso de la paz. No quiero que esta guerra continúe. Solo quiero que termine y que mañana reine la paz. Bangkok y Phnom Penh ya se habían enfrentado en julio pasado, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo el auspicio del gobierno estadounidense, una tregua que solo duró 6 semanas. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la guerra, pero en Ucrania, porque en las últimas horas el periódico ruso Kommersant ha publicado las declaraciones del asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, que contempla que solo la Guardia Nacional rusa esté desplegada en las zonas del Donbass que siguen a esta hora bajo control ucraniano en un escenario de paz. Mientras el gobierno de Volodymyr Zelensky aceptaría, según ha trascendido, una zona desmilitarizada en el este del país e insiste en que sería necesario, lógicamente, un cese el fuego para celebrar las elecciones que exigen tanto Moscú como Washington y que están suspendidas bajo la ley marcial. Ahora, para conocer los detalles, conectamos con nuestra enviada especial a Kiev, con Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenos días, un gusto saludarte una mañana más. Cuéntanos, ¿qué territorios estaría Ucrania dispuesta a entregar o a desmilitarizar? ¿Exactamente bajo qué condiciones? Bueno, de los territorios que se están hablando actualmente son esta zona ya conocida como el Donbass, que comprende estas regiones de Luhansk y de Donetsk. La región de Luhansk está prácticamente en control de Rusia, solo queda una mínima parte en control de Ucrania, pero el 33% de la región de Donetsk todavía está en control de Ucrania. Rusia no lo ha podido ganar por vías militares y ahí hay 2 grandes ciudades, la de Sloviansk y de Kramatorsk,
que han jugado un papel muy importante desde 2014, cuando Rusia tomó el control de una parte de esta zona o esos grupos separatistas apoyados por Rusia, especialmente la ciudad de Donetsk, y estas ciudades pasaron a ser muy importantes, especialmente en el campo militar y administrativo de esta región, que recordemos es famosa por su minería, y ese es uno de los grandes puntos por los cuales Rusia quiere quedarse con ella. Lo que sabemos de ella, de esta parte, es que al menos 200.000 personas siguen viviendo allí, y la propuesta que haría Estados Unidos sería que se retiraran las tropas ucranianas a esas fronteras por fuera de Donetsk, y que otras fuerzas militares que no fueran ni rusas ni ucranianas tuvieran su control, pero no se saben mayores detalles, como dice el presidente Zelensky, que él tampoco las tiene, ni quién garantiza la seguridad, ni si Rusia puede tomarlas en un futuro. Él había dicho luego que darle esa región a Rusia era como premiarla, porque ya había dicho el presidente Vladimir Putin que si no la entregaba Ucrania, ellos la tomarían por la fuerza. La realidad es mucho más compleja. Llevan años intentando tomar y avanzar en esta región. Todavía les quedan aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, lo que es bastante complejo al ritmo que ellos vienen tomando poblaciones en esta zona. Así que a la espera, el presidente Zelensky hizo una propuesta que podría ser que Rusia retrocediera unos kilómetros atrás, lo mismo hiciera Ucrania, y se creara un cordón de seguridad, como se crea después de otras guerras, con unas fuerzas de unos terceros países garantizando que nadie incumpla este cese al fuego. Sin embargo, todo está por ver si realmente no hay nada concreto, ni siquiera una confirmación de Ucrania de que esté dispuesta a cederlas, y no sin hacer ese referéndum del cual tanto ha hablado el presidente Zelensky, que es necesario hacer en este tipo de circunstancias. Catalina, como bien dices, no hay nada todavía claro, pero de lo que sí podemos hablar es de la situación sobre el terreno, ¿no? Que, como hemos venido comentando, determina también estas negociaciones y el equilibrio de fuerzas. Ahora mismo hay nuevas reivindicaciones, ¿no?, rusas cerca de Pokrovsk. Sin duda, Rosa, y a pesar de que ellos no van avanzando a ese ritmo que quisieran, a las fuerzas ucranianas en cada uno de esos puntos a lo largo de ese frente, especialmente en la región del Donbass y en esta región, y es cerca a esta población de Pokrovsk, que si bien Rusia clama tener su control, los ucranianos lo niegan. Sin embargo, tienen solamente el control del norte de la ciudad, hacia la parte norte de la vía del ferrocarril, y también tendrían el control o parte de la ciudad de Mignorad, aunque la presión rusa es cada vez más difícil. El clima que está haciendo en este momento en Ucrania, donde ya nieva y hay bastante neblina, no ayuda especialmente para la protección y para las líneas logísticas. Sin embargo, sigue insistiendo Ucrania que tiene su control. Sin embargo, hay otras regiones que también son muy complicadas, que están siendo presionadas, que es el frente de Siversk y de Limán, que comprometería la seguridad de Sloviansk y de Kramatorsk eventualmente. Catalina, pues un día más, muchísimas gracias por toda esta información y este análisis desde Ucrania. Cerramos con noticias del continente americano, porque este jueves, ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que pronto comenzarán los ataques terrestres contra Venezuela. Sin embargo, ni entre la población estadounidense ni tampoco en el Congreso hay a esta hora consenso sobre implicar directamente al ejército de Estados Unidos en una intervención contra Caracas. En paralelo, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que Washington suspendió el vuelo de deportación previsto para este viernes. Marta Moya tiene los detalles. Sin quórum en el legislativo estadounidense sobre las acciones en Venezuela. Crece la preocupación entre los senadores del país norteamericano por los ataques ordenados por la administración Trump con Venezuela en la mira. El más reciente, la incautación de un buque petrolero frente a las costas del país caribeño. La secretaria de Seguridad Nacional afirmó que fue, textualmente, un golpe al régimen, pero entre los congresistas hay otras opiniones.
El presidente está intentando meternos en una guerra. Tiene que recordar que solo el Congreso puede declarar la guerra. ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra? Parece que quiere el petróleo. ¿Quiere detenerlo? No sabemos qué es lo que quiere. Lo que estamos haciendo es detener el tráfico de drogas. No es contra Venezuela. Maduro no es el líder legítimamente elegido de Venezuela. Robó las elecciones. En medio de la presión y con las nuevas sanciones desde Washington contra 6 petroleros y 3 de sus sobrinos, Maduro denunció un acto de piratería. Hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada. Y entre tanto, Donald Trump no se detuvo y repitió nuevamente que los ataques también lo solucionaremos por tierra. Van a empezar por tierra muy pronto. Sin embargo, desde la Casa Blanca, su portavoz afirmó: una guerra prolongada no es sin duda algo que interese a este presidente. Ha sido muy claro al respecto. Él quiere la paz. Un fino equilibrio de fuerzas de política interna, mientras la gran mayoría de los estadounidenses rechaza entrar en guerra contra Venezuela y la precampaña de las elecciones de medio término está en marcha. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.